Muy buenos días para todos, mi nombre es Juan José Correa Villamizar, estudiante de Ingeniería Mecánica, y en esta ocasión vamos a hablar junto con mi compañero David Felipe Ruiz Oliveros sobre la corrosión electroquímica. Definiremos qué es, por qué se forma, qué tipos de corrosión electroquímica hay y qué es la pseudoelectroquímica, las formas de protección a esta corrosión y por último ejemplos de esta. ¿Qué es la corrosión electroquímica? Es la forma más común de ataque de metales. Se presenta cuando los átomos del metal se pierden electrones y se convierten en iones. Por lo general se forma un subproducto del proceso de corrosión. Este tipo de corrosión ocurre con más frecuencia en un medio acuoso, en el que hay iones presentes en el agua, en la tierra o en el aire húmedo. Se puede decir que la corrosión electroquímica es un proceso espontáneo que muestra siempre la existencia de una zona anódica, que en este caso es la que va a sufrir la corrosión, una zona catódica y un electrolito, el cual corresponde al medio en el que se encuentran los metales. ¿Por qué se forma? La corrosión más frecuente siempre es de naturaleza electroquímica y resulta de la formación sobre la superficie metálica de multitud de zonas anódicas y catódicas. Como se observa en la imagen, el metal es atacado por un agente corrosivo en presencia de un electrolito, es decir, algunas sustancias que contienen iones libres que actúan como elemento conductor. Un típico ejemplo es el agua salada del mar. Durante este proceso se genera en la superficie del metal una pila galvánica, en la que el metal actúa como ánodo, como mencioné anteriormente, que es el polo positivo, por lo que se disuelve. La humedad actúa como el electrolito conductor a través del cual los electrones van abandonando el ánodo, por lo que el metal al final se corrompe. En este proceso se crea un circuito eléctrico y el sistema recibe el nombre de celda electroquímica. Hay 4 componentes que son indispensables para esto: el ánodo, el cual es el que cede electrones al circuito y se corroe; el cátodo, el cual es el que recibe electrones del circuito por medio de una reacción química; el tercero es el electrolito líquido, debe estar en contacto tanto con el ánodo como con el cátodo; y por último un cable que permita la conexión entre el ánodo y el cátodo. Los tipos de corrosión electroquímica. Tenemos en un primer momento la corrosión metálica dísimil o corrosión galvánica. La corrosión galvánica es un proceso electroquímico en el que un metal se corroe al estar en contacto directo con un tipo diferente de metal, y ambos metales se encuentran inmersos en un electrolito o medio húmedo. Un ejemplo claro es el que vemos en la imagen, que es en la parte inferior, la cual es un tornillo sujeto a una barra, los cuales están expuestos a una intemperie húmeda. El segundo que tenemos es la corrosión intergranular. Para entender este tipo de corrosión es necesario considerar cuando un metal es fundido se cuela en un molde. Su solidificación comenzó con la formación de núcleos al azar, de los cuales cada uno crecen de forma regular para formar granos o cristales. Sin embargo, debido a la nucleación al azar, los granos no encajan perfectamente bien entre ellos y el espacio entre ellos recibe el nombre de límite de grano. Suele suceder en las aleaciones como el acero inoxidable, las cuales no alcanza a completarse el óxido de cromo en estas situaciones. Tercero, tenemos la corrosión por esfuerzo. Esta forma de corrosión ocurre en materiales o aleaciones sometidos a esfuerzos de tensión y expuestos a determinados medios de ambiente. Este tipo de corrosión da lugar a grietas que provocan la rotura del metal. Generalmente se forman de manera perpendicular al esfuerzo aplicado. En el proceso de corrosión por esfuerzo se distinguen claramente 2 etapas: la formación de la grieta, denominado periodo inicial, y la propagación de dicha grieta. En cuarto tenemos la corrosión por fatiga. Las fallas por fatiga también se inician o aceleran cuando hay corrosión. Puede reducir las propiedades de fatiga al iniciar las grietas y aumentar la rapidez a la que se propagan las grietas. La corrosión por fatiga está causada por los efectos combinados de los esfuerzos cíclicos y la corrosión. La aplicación de cargas repetitivas o cíclicas a un metal en medio corrosivo produce la disminución de su resistencia. De quinto tenemos la corrosión por hendidura o picadura. Esta se presenta por la formación de orificios en una superficie relativamente sin óxido. La forma de una picadura es responsable de su propio avance, es decir, una picadura puede ser considerada como una grieta o hendidura formada por sí misma. La corrosión por picadura es un proceso lento que puede llevarse meses y años antes de ser visible, pero naturalmente causará fallas inesperadas. El pequeño tamaño de esta picadura
y las minúsculas cantidades de metal que se disuelven al formarla hacen que la detección de esta sea muy difícil en las etapas iniciales. Y por último, tenemos la corrosión microbiana. La corrosión microbiana se refiere a la corrosión provocada por la presencia o actividades de microorganismos en las biomoléculas de la superficie del material corrosivo. Aquí tenemos diferentes imágenes en las cuales representa cada tipo de corrosión. Digamos, la primera imagen que se observa ahí, que tiene el subíndice F, corresponde a la corrosión microbiana. La figura B, que es la de fondo azul, corresponde a la corrosión intergranular. La imagen que tenemos en la parte de abajo con la letra D corresponde a la corrosión por fatiga. Ahí podemos ver cómo se desprende, se va abriendo el material. La siguiente imagen, la que tiene la letra E, corresponde a la corrosión por hendidura o picadura. La imagen con la letra C corresponde a la corrosión por esfuerzos. Y por último, como ya se lo mencioné anteriormente, la que tiene la letra A corresponde a la corrosión metálica dísimil o corrosión galvánica. Me presento, mi nombre es David Ruiz, estudiante de Ingeniería Mecánica. Celda electroquímica. Una celda electroquímica básicamente es un dispositivo capaz de obtener energía eléctrica a partir de reacciones químicas, o también de producir reacciones químicas a través de la introducción de energía eléctrica, cuando por ejemplo se esté cargando la celda. Un ejemplo bastante común de una celda electroquímica es una pila AA, AAA que encontramos fácilmente en el mercado. Tipos de celdas electroquímicas. Hay dos tipos de celdas electroquímicas, dos tipos fundamentales. Una es la celda galvánica y la otra es la celda electrolítica. En ambas tiene lugar la oxidorreducción y también la conversión o transformación de energía de un tipo de energía a otro. Oxidorreducción es básicamente, se le denomina básicamente a toda reacción química en la que uno o más electrones se logran transferir entre los reactivos, provocando un cambio en su estado de oxidación. Empecemos con la celda galvánica. La celda galvánica o celda voltaica transforma una reacción química espontánea en una corriente eléctrica, como por ejemplo las pilas y las baterías, que son muy empleadas en la cotidianidad del día a día. Por otro lado, la celda electrolítica también transforma energía eléctrica en reacciones químicas de oxidorreducción o redox, pero no tienen lugar de modo espontáneo. Muchas de estas reacciones se descomponen en sustancias químicas que, por lo dicho, en el proceso recibe el nombre de electrólisis. También se conoce como la cuba electrolítica. A diferencia de la celda voltaica o galvánica, en la celda electrolítica los dos electrodos no necesitan estar separados, por lo que solo hay como un contenedor para que se den lugar las semireacciones. De ahí que se le dice cuba electrolítica. La corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico. De manera más general puede entenderse como la tendencia que tienen algunos materiales de buscar la forma de mayor estabilidad o de menor energía interna. A continuación veremos unos tipos de corrosión electroquímica. El primero, celdas de composición. Se presenta cuando ambos de los dos materiales, en este caso puede ser el cobre y el hierro, forman una celda electrolítica. Por otra parte tenemos celdas de esfuerzo. La corrosión por esfuerzo se presenta por una acción galvánica. Esto puede suceder por la filtración de impurezas en el extremo de una grieta existente o filtraciones parecidas. Corrosión por oxígeno. Este tipo de corrosión ocurre generalmente en superficies expuestas al oxígeno disuelto en el agua o en el aire y se ve favorecido por las temperaturas y presiones elevadas. Corrosión microbiológica. Es uno de los tipos de corrosión electroquímica donde algunos microorganismos son capaces de causar corrosión
en superficies metálicas sumergidas en algunos fluidos. Por último tenemos la corrosión galvánica, que es la más común de todas. Se establece cuando dos metales distintos entre sí actúan como ánodo y el otro de ellos como cátodo. Aquel que tenga el potencial de reducción más negativo procederá a una oxidación o al contrario. Métodos para evitar la corrosión. Cualquier estructura o instalación, como ya lo habíamos mencionado, metálica expuesta a la intemperie tiende a sufrir un estado de corrosión, un fenómeno de corrosión. Aquí presento algunos métodos que evitan que este fenómeno afecte las estructuras, afecte los materiales. La primera de todas es utilice acero inoxidable en lugar de acero normal. ¿Por qué? El acero inoxidable es el acero normal mezclado con otros materiales como el níquel y el cromo para que ese no tienda a este fenómeno. Sin embargo, el costo del acero inoxidable es bastante alto, lo cual no lo hace tan práctico. El otro método es recubra el acero normal con zinc. El recubrimiento de acero con zinc hace que prácticamente sea otro metal. Es un procedimiento que se conoce como galvanizado y es la forma más normal de proteger pequeños objetos fabricados como, no sé, tornillos, amarres, tubos, tuberías, pernos, mordazas, en fin. Se sumerge normalmente en un baño de zinc, que pues el zinc es el fluido y eso se hace en talleres especializados. Y una vez el objeto sea sumergido en zinc caliente, no se debe realizar ningún trabajo de soldado propio o talado, ya que esto destruye la integridad del zinc y genera grietas que más adelante por ahí se puede empezar a oxidar el material. La otra de las opciones es recubre el acero normal con plásticos especiales. El recubrimiento de acero son resistentes al desgaste, entre otras cosas, contra la corrosión. Sin embargo, es un coste bastante alto. En grandes áreas de superficie no se recomienda este método. El otro es painter acero normal con pinturas especiales. En este sí se abarca más debido a que es un proceso bastante común, práctico, económico, eficiente. Las superficies que se van a pintar deberán ser limadas cuidadosamente, limpiadas, y se le añade una capa fina de dichas pinturas. Ahorita profundizaremos más en ello. Y el otro es proteja el acero con ánodos de zinc. Es un complemento del método de zinc que ya habíamos hablado, y es cuando los ánodos de zinc se utilizan para prolongar la vida útil de estructuras de acero sumergidas en agua de mar, como por ejemplo pilones de acero, pontones, cascos de barcos, etc. Ejemplos de soluciones para la corrosión de metales. Aquí esos son los principales tipos de pinturas anticorrosivas que existen para los metales a la época. El Blatepox Premier ZN1001. Se trata de una imprimación exposicada con polimiada que tiene un elevado contenido de polvo de zinc. Un momento. Este hace que, primero que todo, el metal resista hasta 200 grados centígrados de temperatura y que la pasivación catódica no afecte el metal como tal. Por otra parte, tenemos el Aquibraten 25. Es un acabado poliuretano alifático a base de dos componentes, resistentes a la película de bacterias que generan este fenómeno de la corrosión. Además, posee unas excelentes propiedades de mantenimiento tanto en color como brillo y ofrece una capa de acabado con gran calidad. Para sistemas industriales de acero, no férricos y plásticos, bastante efectivo. Y por último tenemos el Oxystop liso. Es un esmalte, no es una pintura, es un esmalte antioxidante de acabado liso brillante para superficies sin necesidad de aplicarlo por imprimación.
Entre sus propiedades destacan su elevada cubrición, dureza, brillo, resistencia a la corrosión también. Y en la intemperie con un secado rápido es un método bastante práctico. Y por último tendremos la biografía de estas 7 diapositivas previas. Muchísimas gracias.